Muy bien, buenos días, esta es la presentación del grupo 1. Mi nombre es Juan Carlos Londoño y los integrantes del grupo son Nuri Gutiérrez, Adriana Parra y Pili Azul. La estructura de nuestra presentación consiste en la presentación de los fenómenos que dan sentido a la rotación, los contextos fenomenológicos, los fenómenos, subestructuras y contextos, y finalmente los contextos, estos fenómenos dentro del contexto de PISA 2012. Nosotros agrupamos los fenómenos de rotación que dan sentido a nuestro tema. Los agrupamos, hicimos una categorización de acuerdo con la naturaleza que nos pareció que tenían estos fenómenos. Aquí hay una serie de ejemplos de fenómenos de rotación que incluyen la naturaleza, que es una de las fuentes de inspiración de la rotación, incluyendo animales y vegetales, y también la propia rotación de la Tierra, que hace que, por ejemplo, el Sol describa una trayectoria circular en el firmamento. Hay ejemplos de mecánica, un vitral, ejemplo de arquitectura o diseño, arte, diseño gráfico y arquitectura. Decidimos hacer una categoría artística o un campo artístico de la rotación en el que se rotan superficies para ocupar espacios sin dejar espacios en blanco o vacíos y sin que se sobrepongan. Los teselados son un ejemplo característico de este tipo de rotación, y ellos se caracterizan porque rotan por el vértice. El pintor y grabador holandés Maurits Cornelius Escher es un ejemplo increíble o fascinante de teselaciones. Esta es la teselación número 104 de él. Si ustedes se fijan, hay dos lagartijas, una blanca, una negra. La negra rota 180 grados sobre el vértice del hocico o de la nariz, y la negra, perdón, y la negra rota igualmente por el hocico, pero adicionalmente, bueno, las dos rotan por la pata, 180 grados. Ellas en esa rotación desarrollan o cubren todo el espacio sin repetirse. En la arquitectura, arquitectónico, lo que se busca es optimizar el espacio disponible por medio de la rotación. A la izquierda unos ejemplos de cómo rotan ciertas superficies en un plano para ocupar mejor, para aprovechar mejor el espacio. Y a la derecha un ejemplo de pura experimentación estilística o estética del efecto de rotación en un edificio. Este está ubicado en Moscú. Quiero advertir que esta animación que pusimos aquí no la pusimos para distraerlo, sino porque nos pareció que ilustraba el efecto, la causa en esta categoría mecánica. Quisimos decir que el origen o los dos aspectos que son relevantes aquí es la necesidad de surgen como respuesta a una necesidad, que se muevan las ruedas, que el tren se mueva. Y para eso hay que convertir un movimiento rectilíneo en un movimiento curvilíneo, y entonces eso genera que, por ejemplo, esa biela de la rueda central rote sobre su centro, pero adicionalmente ya va haciendo otro movimiento de rotación externo a su centro o a la figura. En la categoría deportiva vimos el lanzamiento de martillo o el lanzamiento de una onda, con un centro externo a la bola como tal, y en el que el deportista le imprime un movimiento de rotación para que luego él tenga un efecto de desplazarse. El astronómico es uno de los más evidentes. Como lo decía, la Tierra describe una trayectoria, o el Sol describe una trayectoria en el firmamento circular, y en su movimiento de rotación o de traslación alrededor del Sol, si miráramos el sistema solar desde un lado, si pudiéramos pararnos al lado del sistema solar y mirar, veríamos que alguno de los planetas gira en un plano diferente al resto, y por lo tanto sería un movimiento tridimensional, una rotación tridimensional. Pero si nos pudiéramos parar sobre el sistema solar, veríamos que todos describen una trayectoria, una órbita que podemos dibujar o representar en un plano de dos dimensiones. Esta es solo una fotografía, en realidad, de exposición prolongada. Los del cuerpo humano, aquí hay una rotación de la cabeza vista desde arriba,
o sea, por el plano transversal, y por los movimientos del cuerpo humano suelen ser mixtos, de diferentes combinaciones de rotaciones. Hicimos una categoría de utilitarios que son las cosas que nos sirven de algo. El avión tiene varios planos de rotación, por ejemplo, y son múltiples ejemplos: las diversiones, la rueda de Chicago, o sea, los parques de diversiones, la rueda de Chicago, las canastillas, las tacitas de té, son ejemplos de estos de rotación. Los contextos fenomenológicos que decidimos fueron el movimiento circular uniforme con fuerza centrípeta, la generación de superficies por rotación, y el movimiento circular uniforme con fuerza centrípeta y centrífuga. En un ejemplo del movimiento circular uniforme con fuerza centrípeta es la ruleta. Es un objeto, cualquier rueda que está fijada en su centro y gira, produce fuerza centrípeta y no tiene posibilidad de producir desplazamiento. En la generación de superficies por rotación hay el ejemplo es los teselados, y lo vimos ya en el ejemplo. Y en el movimiento el movimiento circular uniforme con fuerza centrífuga y centrípeta puede ser el movimiento del martillo de la onda, del que también ya hablé, en el cual, en el momento en el que el deportista suelta la cuerda, la fuerza centrífuga hace efecto y se desplaza el martillo. Quería hacer esta relación porque no aclaración, quería explicar la razón, para que no hubiera debate a este respecto, que hay que definir dos aspectos cuando se habla de una rotación, y es definir el plano en el que se desarrolla la rotación y el objeto que rota. Quise ilustrarlo con un diagrama, un esquema de un cuerpo humano visto desde arriba, y con la cabeza y la nariz, que sería el triángulo. El punto negro es el punto por donde rota, y en este caso la rotación sería con un punto externo, como se ve acá, que rota, que no funcionó. Entonces, bueno, era una animación ahí en la cual rotaba la cabeza y luego rotaba la nariz como una figura con un punto externo. Luego giraba el mismo triángulo por un punto interno y luego por un punto por su vértice, que son los contextos, las subestructuras que decidimos por las que nos fuimos. Entonces, habiendo dicho esto, el centro de rotación por un punto interno, el centro de rotación por el vértice y el centro de rotación por un punto exterior son las subestructuras que decidimos. Ahí están los ejemplos: de nuevo la ruleta, los teselados para el de rotación por el vértice y la onda para este. Aquí hicimos los contextos PISA, la ruleta en un contexto personal, el planeta Tierra en un contexto científico. Bueno, no tengo que repetir lo que ya está ahí en la gráfica, pero esta es la clasificación que hicimos de acuerdo con nuestras subestructuras, las tres que mencioné, y los diferentes fenómenos que ya expliqué. Y muchas gracias.